cambió todo el escenario. Se alinearon los gobernadores, las variables financieras salieron de la escena. Axel Kicillof pasa a ser el que no es convidado de ser el que todos querían. Cristina baila porque el otro pierde. Digo, como dicen nuestros queridos televidentes uruguayos, dicen, ustedes nunca se aburren. Mirá, me parece que obviamente el triunfo del domingo fue muy contundente, pero todavía más importantes son las señales que está dando el gobierno desde el punto de vista político. Como hoy había muchos participantes, ¿no? 20 gobernadores, la verdad que uno ha tenido la posibilidad de hablar con distintas fuentes que estuvieron en esa reunión, 2 horas y media. Después vamos a pasar un poco el saludo, ¿no? Pero ha sido un saludo muy afectuoso y caluroso con algunos de los gobernadores. Y el tono, un tono muy afable del presidente, donde escuchó muchas veces atentamente a algunos de los gobernadores. Hubo un ida y vuelta, hubo 5 o 6 gobernadores que participaron con distintos planteos, que se tomaron nota desde el gobierno nacional. Yo creo que hay una nueva etapa ahí, ¿no? Y el gobierno que les anuncia, José, que va a haber extraordinarias y que se va a discutir ahí el paquete de reformas, laboral, impositiva y la reforma penal, ¿no? Ojalá que dure, ¿no? La luna de miel, porque sí, es una muy linda señal que los veas a los gobernadores con diferencias. Hasta antes de esta elección, el gobierno tenía la tesis que era blanco o negro y que quien tenía grises pasaba a ser parte de la Liga de los Enemigos. Pero hoy se juntó, se reunió, se sentó en esta muestra. Recién Liotti decía que la puesta en escena era exacta la del Salón Oval, donde cuando se reúne el presidente de Estados Unidos tiene a su gabinete de este lado y a los convidados del otro lado, que también fue una puesta en escena que te muestra, ¿no? una unión. Sí, me dicen que fue una reunión de trabajo, ¿no? Pero sobre todo rescataron el tono, mucho respeto, muy buen diálogo con todos. Me dicen que el presidente estaba de buen humor, en buen clima. No hubo ningún pase de factura respecto a la cuestión electoral. Eso es como quedó atrás, se habló hacia adelante. Y mirá el cálculo que hacía yo, ¿no? Ahí están 20 gobernadores. Sí. Solo quedaron afuera los que el gobierno considera que están muy identificados con el kirchnerismo y que en particular era muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Sabés cómo lo llaman coloquialmente? Costo hundido. Claro. Así lo llaman a los no convidados. Sí, me parece que ahí hay una estrategia, si bien uno puede decir, bueno, y la representación de esos gobernadores en provincias muy importantes, como la provincia de Buenos Aires, pero la estrategia justamente es al revés de lo que fue la estrategia en la campaña electoral, que era confrontar con todos, sin distinguir, y acá es al contrario, aislar de alguna manera al kirchnerismo, por lo menos en esta etapa, y plantear que hay una mayoría amplia. En algún momento el presidente habló de 2/3, había 20 gobernadores, insisto ahí, una mayoría amplia sobre la cual se puede encontrar consensos en el Congreso para conseguir mayorías importantes. Fíjate que el gobierno pasó de hace 2 semanas estar aspirando a 1/3 de la Cámara de Diputados a tener hoy prácticamente 40% de diputados, más de 1/3 o 1/3 en el Senado, pero aspirar a conseguir mayorías más allá del quórum, ¿no? 140, 150 diputados para aprobar reformas y arriba de los 37 senadores, ¿no? También la reconciliación explícita con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con todo un gesto Jorge Macri, sí. La futura reunión con el expresidente también Mauricio Macri, que ya auguró un candidato amarillo para 2027, como la reaparición de María Eugenia Vidal, que había estado guardada durante 3 semanas y que dio en sus redes sociales un largo comentario hablando de las sensaciones que le generó este triunfo violeta y el dolor, decía ella, de no tener al amarillo en las listas. Sí, vos fíjate que con los que se pensaba que había mayor confrontación, el presidente fue, si se quiere, más afectuoso, ¿no? Obviamente más allá de los aliados, más allá de Rogelio Frigerio, saludó con un abrazo a
a Jorge Macri, después de, ¿te acordás? En el Te Deum, en la catedral, que no le había dado la mano. Saludó con un abrazo a Puyaro, al gobernador de Santa Fe, con el cual tuvo también cruces electorales fuertes, ¿no? En esta campaña. ¿Te acordás? En el acto que le cantaban narcotráfico, hace poquito. Con Jaldo, el gobernador peronista de Tucumán, con el cual tenía muy buena relación y que se había roto por el enfrentamiento electoral. Hubo ahí un clima pero muy afable. Y después fue muy elogioso, después de la reunión, con Nacho Torres y con Martín Yarlora, el gobernador de Chubut y el de Córdoba, que han sido los dos críticos más duros en esta etapa electoral del gobierno nacional, ¿no? No, y pasaron, acordate, con Nacho Torres pasó de ser Nachito cuando se pelearon por la distribución de los fondos, se reconciliaron cuando los gobernadores volvieron a sus pagos y medían sus encuestas en sus pagos y les daba que cuanto más se distanciaban esos gobernadores del presidente o del poder ejecutivo, peor medían en sus distritos. Después se volvieron a pelear cuando armaron Provincias Unidas y ahora por la fuerza de los votos todos parecen reconciliados. Sí, yo creo que ahí el presidente está dando vuelta una página porque sabe que en esta nueva etapa, desde el punto de vista económico, más allá de la dinámica política, necesita construir gobernabilidad, que se le ha dado obviamente el voto popular, pero ahora necesita construir gobernabilidad en las instituciones. Es decir, hay dos conceptos que ahí dejó claro. Uno, que hay un consenso total alrededor del déficit cero. Eso lo tiene que plasmar en el presupuesto 2026. Dijo, el déficit cero es una política de Estado y está consensuado. Obviamente después está la discusión cómo se alcanza, que es la discusión que va a haber en el presupuesto 2026. Y después también dijo que la reforma laboral hay un consenso absoluto. Ahí obviamente va a ser un tema delicado con el tema sindicatos, pero hay puntos importantes de consenso, por lo menos te diría con la mayoría de los gobernadores que estuvieron hoy presentes en la Casa Rosada. Bueno, es que lo venían trabajando detrás de escena, más allá de todos los cortos circuitos que hubo en el último tiempo, había ya varios legisladores, había varios senadores trabajando en ese proyecto, más allá de esas peleas. Y dos datos, Maxi, también que sumo a nuestro análisis. Por un lado, en la figura del arquero, del presidente, que siempre en los momentos de adversidad le divierte ser el arquero, y por otra, donde demuestra acá algo que siempre lo dice, pero que es real, un bilardismo absoluto, ¿no? Un pragmatismo respecto de lo que viene, donde ya está, dice, hago tabula rasa, como dice el propio presidente libertario, y con muchos de los que no hablaba, hoy se dio esos abrazos. Sí, me parece que el presidente se sienta ahí, obviamente muy empoderado con el triunfo electoral del domingo. Con el respaldo de los votos. Claro, pues todos descontaban que iba a haber una convocatoria a los gobernadores. El tema es cómo se sentaba el gobierno nacional y el presidente en particular en esa convocatoria. Y ahora se sienta con mucho poder, porque La Libertad Avanza fue a enfrentar a 19 gobernadores, tenía 4 aliados y un gobernador que acordaron que no iba a presentar, un acuerdo que hizo Lule Menem en San Luis, que Poggi no iba a presentar listas nacionales. Y así como La Libertad Avanza no había presentado listas provinciales. Pero después tenía los 4 aliados, ¿no? A ver si los podemos ver acá, que son Rogelio Frigerio, obviamente Cornejo, Jorge Macri, que fueron también en listas conjuntas en la ciudad de Buenos Aires, y Esdero del Chaco. Exacto. ¿No? Son Sí. los 4 aliados que estaban ahí. Pero después enfrentó a 19 gobernadores La Libertad Avanza y le ganó a la mayoría. Bueno, ahí hay otro le ganó título. prácticamente a 13 gobernadores le ganó. Hay otro título, Maxi, político, que es, por un lado, los besos, abrazos, charlas entre Lule Menem y Santiago Caputo. Por otra parte, Guillermo Francos empoderado cuando había sido bastante víctima, por llamarlo de alguna manera, de muchos rumores, versiones que lo daban como cosa juzgada, y a ver por lo que ocurrió hoy, más allá de la cantidad de versiones que hay respecto de inminentes cambios que desde el gobierno dijeron
por ahora no tenemos. Sí, totalmente. A ver, mostremos un poquito en pantalla. Lo que te quería decir, José, también, es que la Libertad Avanza le gana obviamente 40% a nivel nacional, 41% a nivel nacional. Bueno, ahí vamos a contar después un poquito de los que estuvieron. Pero, ¿Quién es quién? Está bueno eso. Claro, quién es quién. Pero pierde con 5 gobernadores nada más la Libertad Avanza. Pierde con Zamora en Santiago del Estero, con Valdés en Corrientes, con Jaldo en Tucumán, con Jalil en Catamarca y con Quintela en La Rioja, solo por 700 votos, ¿no? De esos 6 gobernadores con los que pierde la Libertad Avanza, 5 estaban hoy. Es decir, estaban Zamora, me faltó Silioto, eran 6, me faltó Silioto en La Pampa. Hoy estaban 5 ahí y me dicen que estaban hechos una seda. Es más, mostremos cuando llega el presidente con audio. Bueno, un gobernador llegó Chipá, que compartieron todos. Claro, Valdés. Valdés llegó para que disfruten el chipacito. Fíjate ahí con Gerardo Zamora, sí, de Santiago del Estero, con Vidal de Santa Cruz, está Orrego de San Juan, Bertinec, ahí está Pasalacua, que pasó también. Rogelio le dice a Roger, pues juega al tenis. Nacho Torres. Yarlora pasó rápido. Jalil. Jalil, frenamos un segundito ahí. Jalil, el gobernador de Catamarca, que es sin duda un peronista que seguramente va a colaborar en esta etapa, porque colaboró con el tema de la ley bases en la primera etapa. Un gobernador que vivió en Japón, sí, que es yogi, vos sabés que es para darte los datos imprescindibles de esta hora. Por eso siempre lo ves medio zen. Claro, y es uno de los gobernadores de las provincias mineras que quiere apretar el acelerador con el RIG y bueno, primer abrazo con Nacho Torres, que había sido uno de los más críticos, ¿no? Sí, a ver, seguimos ahí. El lenguaje gestual es espectacular. A ver si se puede escuchar. Mirá, ahí está el abrazo con Jorge Macri, Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Con Sadir, el de Jujuy, sí, la vicegobernadora. Sí. Había 2 viajes, ¿no? El viaje del gobernador de... Todos saben de Salta, que fue un aliado y todo parece que va a volver a ser un aliado. Ahí está Poggi y acá, mirá. Y este es Puyaro, ¿no? Con Puyaro de nuevo. Una chanza. Y fíjate el final, a ver si se escucha. Bueno, este es el gobernador Jaldo de Tucumán, de una provincia que en su momento fue muy kirchnerista, ¿no? Obviamente con Mansur. Jaldo es el sucesor y que fue un gran colaborador en la primera etapa del gobierno de Milei con la ley bases y demás. Después en la campaña se dieron con todo y viste, contándose chistes. No, es que mirá el lenguaje gestual también cómo cambió, no solo con los gobernadores, sino ahí está el canciller, Pablo Quirno, está Caputo, está la senadora electa por la ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Digo, y también nos estamos preparando, Maxi, para que esas caras empiecen a migrar por el propio peso de los cargos para los que fueron electos, con lo cual va a ser un territorio, esto lo decían hoy en el gobierno nacional, donde se ven así empoderados por el voto, pero por otro lado con el grip de la toma de decisiones que habían perdido. Totalmente, José. José, gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Buen José, programa. gracias. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Bueno, el gobierno inicia sin duda una nueva etapa, dio vuelta a la página, ahora vamos a contar. Es una nueva etapa que tiene obviamente una dinámica política totalmente distinta a la que vimos los 2 primeros años del gobierno de Javier Milei. Y también una nueva etapa en materia económica. El Banco Central, después vamos a contar con Pablo Fernández Blanco, ha dejado trascender que empieza la etapa donde le empiezan a poner combustible a la economía para nuevamente encontrar la reactivación económica y que ese combustible se va a hacer de la manera tradicional. El año que viene el Banco Central va a comprar dólares y va a emitir pesos para poder
con poner la economía nuevamente en marcha, con una baja de la tasa de interés y una recuperación económica importante. Para eso, el gobierno sabe que necesita dar una señal fuerte de confianza. Y esa señal fuerte de confianza no solamente tuvo una primera etapa un punto de partida con el triunfo electoral del domingo pasado, sino que necesita plasmarse en el Congreso, institucionalizar, si se quiere, la base del programa económico, que es el equilibrio fiscal. Y hoy el presidente, en un tono muy relajado, durante 2 horas y media con los gobernadores, en un ida y vuelta, dejó una definición importante que es: ¿estamos todos de acuerdo con el equilibrio fiscal? Bueno, vamos a discutir en el presupuesto cómo se alcanza. Pero la impresión es que todos los gobernadores estaban de acuerdo con que tenía que haber déficit cero. Y anunció